Un día nos volvimos por fin un país ideal. Instalamos la razón en lugar del delirio y el derecho en lugar del abuso. Entendimos el papel unificador y dignificador del Estado. Protegimos la república, que es la madre, para poder amar la democracia, que es la hija. Domamos las pasiones políticas y definimos y vivimos los valores comunes. Los maestros volvieron a ser los arquitectos del país. El último mentiroso emigró a la Cochinchina y el último ladrón fue encerrado en el reclusorio. Dimos lugar y respeto al trabajo y entendimos que el conformismo puede disfrazarse de revolución. Despreciamos el recurso de la violencia. Los medios de comunicación prefirieron ser antipoder a ser un nuevo poder abusivo. Un día nos pusimos a construir una civilización original y tolerante. El Manual del Ciudadano busca realizar este sueño. No es una utopía, es absolutamente realizable. Cuando la gente leía mi libro anterior sobre México, El pueblo que no quería crecer, me escribía o me preguntaba, bueno, ¿y cuáles son las soluciones? Y yo les contestaba, este libro no estaba hecho para soluciones, estaba hecho como un estudio, un análisis del país y de su población. Bueno, ahorita este sí es un libro que busca soluciones. ¿Cómo? Haciéndonos ciudadanos. Se llama Manual del Ciudadano Contemporáneo. Contemporáneo porque no es lo mismo ser ciudadano del siglo XIX, de principio de siglo, que ahora. Cuando he dejado Monitor, revisé todas mis participaciones y me di cuenta que finalmente lo que pasaba al aire era prácticamente la tercera parte de lo que yo preparaba. Y que todo este trabajo que hacía sobre los diferentes temas, pues se iba, nadie lo iba a tener, a nadie lo había dado. Entonces revisé todo, ordené las cosas y armé un índice y salió el Manual del Ciudadano. Lo dividí en 4 partes. Una parte sale de la otra y un capítulo sale del otro. La primera parte empieza con la razón. ¿Por qué la razón? La lógica hubiera sido decir, bueno, ¿cuál es el ciudadano? ¿Qué es ser un ciudadano? No. Empecé por la razón, porque la razón no nació de la nada, de un deseo de sentirse inteligente, de la angustia metafísica, de la curiosidad científica. No. La razón nació de la necesidad política. Por eso, antes de empezar a definir el Estado, la República, el civismo o la democracia, tenemos que hablar de cómo se inventó la razón entre los hombres. ¿Por qué la razón? Porque cuando, hace 25 siglos, los atenienses optaron por la democracia, se dieron cuenta que democracia significa discutir juntos en lugar de andar golpeándose. Cuando se pone a la violencia del lado, no queda más que la palabra para tratar entre sí. Personas que no comparten las mismas ideas, las mismas creencias y las mismas convicciones, en lugar de entrematarse, van a tener que discutir y tratar de convencerse. Parten del principio que son hombres de buena fe y que son accesibles al argumento. Tú al mío y yo al tuyo. Para eso tengo que utilizar un discurso creíble, un discurso lógico. Para hacer un discurso lógico necesito del uso de la razón. Es decir, la razón nació de la necesidad política. De la razón paso a esta parte de la inteligencia que no es exactamente la razón. Porque la razón no basta. Se necesita para instaurar la vida en común, la paz en la sociedad de los hombres.
Se necesita de una cualidad más flexible que la razón, menos rigurosa que la razón, que tiene que ver con la misma fuente, el mismo órgano que es el cerebro, que sirve de sustento a la razón. Esta cualidad es la astucia. Los filósofos, que son los profesionales del pensamiento, no amaban a la astucia, la consideraban como un asunto competitivo con esto que era su profesión, que es la razón. Era una parte que les escapaba porque era más maleable y más flexible. Y sin embargo, si queremos hablar de vida en común entre los hombres, la razón es absolutamente necesaria en la base, pero no basta. Se necesita otra cosa, un tipo de reflexión, de malicia, de trato, de inteligencia práctica que no está contenida en la razón. Y si logramos entender que ambas parten del mismo órgano, pero no son la misma cosa, son complementarias, entendemos por qué muchos intelectuales son tan malos políticos y muchos que no son nada intelectuales pueden ser excelentes políticos. Por eso también nos lleva a entender por qué no necesitamos que un presidente o un gran político, un líder nacional, sea un filósofo o un intelectual. No tiene para qué serlo. Al contrario, necesita más bien tener esta reflexión, esta inteligencia práctica, que es la astucia, la metis de los griegos. Los griegos entendieron muy bien estas cosas. En este pequeño tiempo en que vivió Grecia en democracia, pudieron darse cuenta de todos estos factores. Ya tenemos los dos primeros capítulos de la primera parte, razón y astucia. Luego viene la paz. ¿Por qué la paz? Porque la obligación mayor del vivir juntos lleva a la preservación de la paz. Porque no hay vida sin paz. Por lo que no hay ni justicia ni libertad sin paz. Podemos hablar de libertad de aquí a la mañana. En un estado de guerra no hay libertad. Podemos hablar de justicia de aquí a la mañana. En un estado de guerra civil no hay justicia. Entonces, antes de todo, apaciguar a los hombres. La paz, instaurar la paz. Y el pensamiento sobre la paz no es tan fácil. Los textos que hablan de la guerra son muchísimo más brillantes que los textos sobre la paz. Parece que se nos da más, nos inspira más a hablar de la guerra que a hablar sobre la paz. Entonces viene como tercer capítulo la paz. Luego entonces viene el derecho. En el estado de naturaleza no hay derecho. Hay la ley del más fuerte, lo que se llama la ley de la selva. El derecho surge de la sociedad. Fue inventado hace unos 4.000 años en la zona del mundo llamada Entre los Dos Ríos, es decir, Mesopotamia. Desde entonces se difundió entre todos los países del mundo y con mucho atraso está llegando hacia nosotros. Este quizá es nuestro talón de Aquiles, porque no hemos interiorizado el derecho. Aún negociamos hasta con el semáforo, con la ley de tránsito. Cuando se interioriza el derecho, no necesitamos de tener una macana enfrente de la cara para obedecer a la ley. Lo hacemos porque ya es parte de nosotros. Esto se hace y esto no se hace. No se trata de criterio. El criterio se cumple en otras partes. Aquí hay la regla básica de vivir juntos. El derecho, la ley, se aplica a absolutamente todos. Guapos, feos, poderosos, sin poder, mujeres, hombres. El derecho es común a todos. Luego, saliendo de este capítulo, viene la autoridad. ¿Cómo construir una sociedad cuando las figuras de la autoridad clásica se desmoronan? Es más, cuando el concepto mismo de autoridad lo consideramos como un insulto. Cuando consideramos que no obedecer a ninguna autoridad es ser revolucionario. Las figuras de la autoridad clásica desde el principio de la vida son el padre. Luego
el maestro, es decir, las dos primeras instituciones de transmisión, y luego se van construyendo. Nuestro problema como modernidad es que inventamos al individuo, inventamos al libre pensamiento y inventamos a la crítica, que son cosas muy buenas. El problema es que arraen con ella el rechazo de la autoridad. Entonces, después de tener a nuestro individualismo, a nuestro libre pensamiento y nuestro derecho de crítica, nos volteamos y quedamos aterrados para ver el campo arruinado de las construcciones que antaño eran estables. Ahí en este capítulo hablo de la autoridad política, de la autoridad del padre, de la autoridad del maestro, de la autoridad artificial, la que se crea con la propaganda, de la autoridad oculta, la que se crea en la sociedad, el peso de la sociedad cuando uno ya no se atreve a decir su idea, sus opiniones, a pesar de que considera que la autoridad social no tiene la razón. Entonces se calla para estar de acuerdo con la mayoría. Después ya de esto, llego a hablar del Estado. ¿Por qué hemos inventado el Estado? ¿En qué se parece este Estado moderno a aquel que nació en las ciudades del Mediterráneo? Pero antes de todo, ¿qué es el Estado y por qué se está desmoronando? Varias veces, cuando he hablado del Estado, me han llegado llamadas y me han llegado cartas diciéndome: usted está hablando del Estado burgués, el Estado revolucionario es otra cosa. Perdónenme, este tipo de cosas yo las decía a los 14 años. Son marxismo primitivo, porque Marx no habló así. Son marxismo de aquellos que no leyeron a Marx, que se limitan a las frasecitas que piensan que son el marxismo. El Estado es una construcción que no tiene que ver con la burguesía. Es una construcción que se hizo a partir del momento en que la sociedad se hizo suficientemente compleja como para necesitar la figura de autoridad que carga con su propia administración. Ahora, de ahí sale la idea de república, que es nuestra forma de Estado. Nuestro Estado ha escogido la forma republicana. Hay estados que no son republicanos y que son tan estados como el nuestro. Entonces aquí tengo que preguntarme, ¿qué es una república? ¿Acaso tiene algún sentido hoy hablar de república? Parece una palabra arcaica. Hoy se habla más de democracia, no se ama tanto hablar de la república. La república, dije muchas veces, es la madre. Es la república que inventó la igualdad primera. Es la república que decidió que el poder no viene de los dioses. Cuando había monarquía, el poder era divino, porque el hijo del rey, por voluntad divina, pasaba a ser rey. Esto era sin voto. Era la voluntad sobrenatural que decidió que tal hijo traía en sí la autoridad. A partir del momento en que instituimos la república, instituimos la ley básica de igualdad. Todos los hombres igualan a todos los hombres. Pensamos que esto es democracia. No, la primera idea es republicana. Pero como sabemos que todos los hombres no igualan a todos los hombres, igual en el nacimiento, el hijo de aquel que tiene 5 enciclopedias o 10 en su casa de diferentes tipos, de medicina, de geografía, de historia, de arte, no tiene las mismas armas en la vida que aquel que no tiene un solo maldito libro en su casa. Pues la primera cosa que hizo la República es instaurar la educación. ¿Por qué? Para dar a estos niños desiguales, que pretendemos volver iguales cuando se volverán ciudadanos, darles las mismas armas para que sean iguales en el momento del voto. Ahí ya estoy lista, después de todos esos capítulos, estoy lista para decir que es un ciudadano. No podía hacerlo desde el principio. Con eso voy a cerrar la primera parte.
la más voluminosa. Hemos inventado la razón, nos hemos auxiliado con la astucia para lograr la paz entre nosotros. Hemos inventado el derecho para que la sociedad de los hombres sea posible, para que sea vivible. Para dirigir esta sociedad de los hombres hemos instituido la autoridad. La forma moderna de nuestra sociedad fue el Estado, y la forma del Estado que hemos escogido ha sido la República. Ahora solamente podemos decir qué es el ser un ciudadano activo en una república moderna. Eso es el civismo. Esta es la primera parte del manual del ciudadano contemporáneo. Como se dan cuenta, es absolutamente didáctico. Una idea sale de la otra, un capítulo sale del otro. Eso no impide poder leer cada capítulo aparte, pero la lógica lleva de pasar del uno al otro. He pensado en los maestros, he pensado en los padres cuando armé este libro. Mensajes, respiración. Toda esta primera parte que acabo de contarles es de principios básicos. Ahora viene la práctica. Hemos hablado de instituciones, hemos hablado de Estado y República, pero la evolución de las instituciones y la mejor comprensión de las nociones no impiden las pasiones. Aquí tenemos que hacer una pequeña diferenciación que cabe dentro del mismo término de pasión. Una maestra una vez me dijo, pero si las pasiones son buenas, yo no hago nada bueno sin pasión. Cuando se hacen las cosas sin pasión, se hacen mal. Y yo tuve entonces que aclarar. La pasión entendida así, por supuesto que es de lejos superior a la falta de pasión. Esto es amor de la obra bien hecha. Es este sentido de la pasión. Pero como les dije muchas veces, el lenguaje es traicionero. Y muchas veces recurrimos al lenguaje sabiendo lo que nos va a traicionar. El lenguaje no es una ciencia exacta. La pasión, por ejemplo, tiene por lo menos dos sentidos. Aquella pasión buena que es el amor de la obra bien hecha, y la pasión que es la locura, la demencia, la pasión nefasta. ¿Cómo dominar estas pasiones? La afectividad política tiene sus figuras de amor y de odio. Las emociones, los sentimientos, las pasiones acompañan la vida política. Desde la irritación causada por una modesta discusión sobre un candidato hasta las angustias o la embriaguez de una victoria electoral. A veces una situación de conflicto revela sentimientos que parecían olvidados. Una emoción súbita, un movimiento de simpatía hacia un jefe carismático invaden una población. Se cristalizan en una representación a veces de amor y a veces de odio sobre un solo hombre o un grupo que sirve de chivos expiatorios. Los hombres han sabido de eso, han vivido esto y han hablado sobre eso. Por eso digo que este libro no es temporal relacionado con elecciones o lo que sea. El primer texto que busqué sobre las pasiones políticas fue la obra de Confucio. Confucio habló de las pasiones políticas y cómo remediarlas. De Confucio pasé a Platón, luego a Maquiavelo, luego a San Agustín, luego a Alexis de Tocqueville, luego a Freud, luego al gran liberal francés Raymond Aron. Todos son grandes testigos de la vida pública. No solo querían comprender y explicar, sino que querían proponer medicinas, alejar los riesgos. Aclararte lo que es la duda. Ahí encontrarás ya parte de la respuesta.
El término duda significa vacilación, irresolución, perplejidad. En ella hay siempre por lo menos dos proposiciones, entre las cuales la mente se siente fluctuar. Va de una a otra proposición sin detenerse. La duda no significa falta de creencia, sino indecisión con respecto a las creencias. El estado de duda es a la vez actitud y método. La duda como actitud es frecuente entre los escépticos griegos y los renacentistas. Es habitual entre quienes se niegan a adherirse a una creencia firme, específica, o entonces que consideran que no hay ninguna proposición cuya validez pueda ser probada de modo suficiente para engendrar en ellos una convicción completa. El estado de irresolución permanente puede llevar a que uno encuentre en él una cierta satisfacción. En la duda como actitud, la mente se goza en no dar ninguna respuesta o en no producir ninguna convicción, como lo decía Jung. Ocurre cuando adoptamos argumentos meramente escépticos. La actitud de la duda, tal como se manifestó por lo menos entre los escépticos griegos, es una conclusión a la cual se llega después de haber rechazado como válidos todos los argumentos que conducen a demostrar una absoluta verdad de cualquier proposición. La duda como actitud se encuentra en los extremos. Se parte de ella para llegar a ella. La cuestión que se plantea entonces es la de si es factible permanecer siempre en el estado de duda. Si la duda fuera simplemente una no creencia, el estado en cuestión sería probablemente poco duradero. Pero como la duda en cuanto a actitud es una forma de creencia, entonces sí puede durar. La duda como método ha sido empleada por muchos filósofos. Es el método filosófico por excelencia. Entre estos, por ejemplo, Agustín, por ejemplo, Descartes. En estos ejemplos, la duda es un punto de partida. La duda es un elemento necesario a la fe. Supone que la fe auténtica no es un mero creer en algo a ojos cerrados, sino un creer acompañado de la duda, alimentado por la duda. Este aspecto fue destacado por Unamuno. Según Unamuno, una fe que no vacila no es una fe, es un mero automatismo. La fe y la duda son inseparables. En la cuestión de la duda no pueden trazarse líneas rígidas. Los que adoptan la duda como actitud emplean muchos argumentos. Dudan metódicamente por medio de argumentos. La cuestión de la duda, una vez adoptada, es cómo salir de ella. Los escépticos radicales manifiestan que esta salida es imposible. Los metódicos declaran que en la propia entraña de la duda se encuentra la posibilidad de descubrir una proposición indudable. Se puede dudar de todo menos de que se duda de que se duda. Los escépticos señalan que no es conveniente salir de la duda. Sabe que la acción es la única posibilidad que hay de vencer la duda. La duda emerge solamente cuando permanecemos en el plano intelectual. En cambio, en el plano vital son inevitables las decisiones, de modo que solamente de un modo transitorio puede darse el estado de irresolución que caracteriza a la duda. Jamás insistiré lo suficientemente sobre la ética de la acción. Un hombre es lo que hace. Si no hace, entonces es bien poco y mal. No creo, en lo más mínimo, que la presencia masiva de mujeres en el poder mejoraría al mundo. Para esto tendría que dejar de ser humanas. Los humanos son criaturas deficientes con Jesús, hombres y mujeres. Y contrariamente a lo que afirma, no pienso que puedan rescatarnos. Usted propone un 100% de mujeres en la toma de decisiones. ¿Por qué no un 100% de indios negros poetas santos? Yo ni siquiera estoy por la paridad 50-50, porque pone como prerequisito algo que no tiene nada que ver con el mérito. La regla del mérito es republicana. Yo soy republicana. Lo que usted propone es un racismo sexual, que según cree debería caerles bien a las feministas.
Yo no dudo que habrá algunas que les encantará el asunto, pero yo ni siquiera discuto con estas, porque no vale la pena. La mujer no es superior ni es inferior, es. ¿Sabe que, don Jesús, el hecho que Linus Pauling le haya mandado una respuesta a su carta, diciéndole que está muy bien, no debería moverle el piso? Un hombre seguro de sus ideas no necesita que ningún enmedallado le apruebe o lo repruebe. Usted me manda su foto, según veo es mucho mayor que yo. No debería a estas alturas darle importancia a la aprobación o desaprobación ajena, incluyendo la mía. Perdóneme de decepcionarle, don Jesús, pero la otra sería mentir para quedar bien, y eso sí no uso. Su concepto de infinito, su visión del infinito, había empezado con los griegos, lo que tenemos como primeros textos, como veían las cosas, y había llegado a la cristiandad. Para esta época de los escolásticos, se distingue Dios de cualquier otra realidad, de la que pueda de algún modo decirse es infinita. Por ejemplo, la serie de los números. La serie de los números es para los teólogos y los filósofos cristianos solo potencialmente infinita. Lo infinito no existe en las cosas sensibles, en lo creado. Puede hablarse de una infinitud de duración, como la de los astros. Esta infinitud no es comparable a la divina. Hay un infinito que se constituye por oposición a lo simple, una masa infinita, un infinito que es simple. Este último infinito es el que corresponde a Dios y solo a Él. Santo Tomás señala que el primer principio es infinito, pero no es, como suponían algunos filósofos antiguos, un cuerpo, un infinito material. No hay ningún infinito actual en extensión o en magnitud cualquiera. Solo hay un infinito de la absoluta infinitud de la pura forma divina. Solo a Dios en ese sentido conviene el predicado es actualmente infinito. Todos los escolásticos coinciden en esto, en que solo Dios es propiamente eterno y es infinito. Conviene distinguir entonces entre infinitud divina y otros tipos de infinitud numérica, la divisibilidad de una línea. Los escolásticos estudiaron los diversos modos de hablar de infinitum e infinitas. Puede hablarse de infinito intensivo y extensivo, de infinito privativo y negativo, de relativo y de absoluto, de según la potencia, infinito según la potencia, o indefinido, o infinito intrínseco, de completo o de en proceso. Trabajaron mucho sobre el tema. Los escolásticos se ocuparon de la cuestión del infinito desde el punto de vista teológico durante los siglos XIII y XIV. La mayor parte de los filósofos, Roger Bacon, Santo Tomás de Aquino, Sigerio de Brabante, Duns Scott, Guillermo de Ockham, Juan Buridan, consideran que el continuo es infinitamente divisible. Lo interesante en las doctrinas es que hicieron posible plantearse problemas que iban más allá del marco clásico de la concepción del infinito. Los debates acerca del infinito y sus formas llevaron a algunos escolásticos a usar argumentos de carácter lógico, matemática, geometría. Hay un paso del finitismo al infinitismo en la época moderna. La antigüedad tenía antipatía por el concepto de infinito. Prácticamente los filósofos antiguos todos eran finitistas. Y luego fuimos pasando, con la consagración del cristianismo, al infinitismo. Nicolás de Cusa intentó superar las contradicciones halladas en la noción de lo finito desde la idea de lo infinito. Unos pensadores modernos han traspuesto simplemente al mundo los caracteres de infinitud y perfección que se atribuían ordinariamente a Dios. Nicolás de Cusa habla de la infinitud del mundo, que se atribuían
ordinariamente a Dios. Nicolás de Cusa habla de la infinitud del mundo, una inclinación a usar conceptos matemáticos para la comprensión de lo infinito aparece en Nicolás de Cusa. Fue el primer pensador que explícitamente propuso la idea de la infinitud del universo. La noción de que el mundo es infinito en un sentido de sin limitaciones. Esta idea fue defendida y exaltada por Giordano Bruno. La idea de un mundo abierto contra la idea de un mundo cerrado. Vimos que la evolución de la ciencia no dará la razón a Giordano Bruno. El infinitismo se abrió paso a causa de la ardiente defensa que de él hizo Giordano Bruno. El paso del finitismo al infinitismo se cumplió sobre todo durante el siglo XVII y en el curso de la revolución científica y filosófica. Coiré ha escrito La destrucción del cosmos, es decir, la desaparición a base de conceptos filosóficos y científicos de la concepción del mundo como un todo finito, cerrado, jerárquicamente ordenado, y su sustitución por un universo indefinido, infinitivo, cimentado por sus leyes. Luego por los progresos del pensamiento matemático, por nociones y argumentos desarrollados por filósofos del siglo XIV, que debatieron la cuestión del infinito, sus formas, del continuo, se fue abriendo el mundo. Sin embargo, solo a partir del XVII se desarrolla el pensamiento matemático de una forma adecuada, con el fin de tratar matemáticamente el infinito. Ahí son importantes los trabajos de Galileo, de Descartes, de Pierre Fermat, de Pascal. Estos trabajos culminan en el descubrimiento prácticamente simultáneo por Leibniz y Newton del análisis o del cálculo infinitesimal en sus dos formas clásicas de cálculo integral y de cálculo diferencial. El pensamiento filosófico, que estaba estrechamente imbricado con el pensamiento científico y matemático, hizo que casi todos los filósofos modernos, racionalistas, se ocuparan de estas cuestiones. Sostienen la infinitud del mundo, hacen uso de la noción de infinito. Esto sucede con Descartes. Descartes pone en relieve que un ser finito no podría tener la idea de una sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnipresente, omnisciente, si esta sustancia infinita no hubiera depositado esta idea en el ser finito. Es decir, si fuéramos solamente materia, no tendríamos la idea de Dios. Este es el argumento que tenía Descartes. La idea de Dios no puede ser materialmente falsa, como esta idea es muy clara y muy distinta y contiene en sí más realidad objetiva que ninguna otra. Es la idea misma que da la prueba de la existencia de Dios. Una tendencia característica de muchos filósofos modernos era la de apoyarse en la idea de infinito para pasar de ella a la de lo finito. Descartes defendió la idea de infinitud del mundo, indicando que esta idea no fue reprobada por la Iglesia, ya que concebir la obra de Dios como algo muy grande es honrar a Dios. Llamaremos a esas cosas indefinidas más bien que infinitas, con el fin de reservar solo por Dios el nombre del infinito, dice Descartes. Y agrega, sería ridículo que nosotros, que somos finitos, tratásemos de determinar algo de lo infinito. Es este mismo argumento que utilizamos aún hoy los que nos negamos a la discusión sobre los temas de la existencia o no existencia de Dios. Nos negamos en el nombre justamente del respeto infinito que se debe a la infinitud. Como decía Bultmann, ¿se acuerdan de lo que hice, de los programas que hice sobre pensamiento cristiano contemporáneo? Decía Bultmann, no tengo nada que ver con un Dios que yo podría comprender. Si es Dios, ¿qué prepotencia tengo de querer comprenderlo y además explicarlo y probar su existencia? Es una verdadera prepotencia ponerse a este nivel. Malebranche y otros autores habían insistido en que si se usa el término infinito, no debe aplicarse a Dios del mismo modo que a lo creado. Y por eso Dios no puede ser llamado infinitamente infinito, que es lo mismo que los escolásticos llamaban infinito absoluto,
En Spinoza no hay ninguna sustancia que no sea infinita, porque solo hay una sustancia. Decía, fuera de Dios no puede darse ni concebirse ninguna sustancia. Parece que para Spinoza todo infinito es actual. Spinoza distingue entre la potencialidad y la actualidad del infinito. En la época de que estamos hablando no había una clara separación científica y filosófica. Henry Moore, Samuel Clark, Newton, Leibniz, todos ellos discutieron cuestiones como si el universo es infinito, si el espacio es infinito. Y al admitirse que Dios es omnipresente, hay que admitir que el espacio es un atributo de Dios. Henry Moore se apartó de Descartes en la cuestión de la naturaleza del espacio, concebido por Moore como infinito, indivisible, continuo, homogéneo, único. El espacio no era para Moore, como para Descartes, una pura extensión opuesta al puro pensamiento. Era de naturaleza espiritual, algo sensible, sino algo inteligible. No es a los sentidos, sino al entendimiento que se dirigía. Las propiedades del espacio infinito y único y las de Dios parecían similares. Las ideas de Moore influyen sobre Newton, y Newton tiene el cuidado en hacer de Dios algo distinto del espacio. Pero la omnipresencia y la eternidad de Dios hacen que su presencia afecte a todos los puntos del espacio y a todos los momentos del tiempo. Esto explica en parte las polémicas entre Leibniz y los newtonianos. Como casi todos los autores de la época, Leibniz es claramente infinitista, pero su infinitismo es distinto del de Moore, de Newton, de Clark y desde luego de Spinoza. En cada universo parece haber infinitos universos. La infinitud no es una idea incomprensible o irracional, no es un mero sentimiento de algo inconmensurable. La infinitud es justamente mensurable. La infinitud numérica es una primera infinitud. La infinitud del mundo es una segunda infinitud. La de Dios, una tercera y la más elevada. Hay una infinitud mínima, una media y una máxima. Parecía natural que Dios fuese infinito. La infinitud de Dios no hacía arder la imaginación. En cambio, la imaginación ardía cuando se trataba del mundo, de la infinitud del mundo. En los pensamientos de Pascal, el hombre contempla la majestad del universo y queda sobrecogido. Contempla el prodigio de lo que está escondido en lo que le parece más ínfimo, una infinidad de universos en cada universo, y se pierde en estas maravillas y se espanta entre estos dos abismos del infinito y de la nada. Somos algo y no somos nada, grandeza y miseria del hombre. Esa es la meditación de Pascal a propósito del infinito. Luego hay los filósofos empiristas que tendieron a analizar la cuestión del conocimiento del infinito y la cuestión de cómo se llega a adquirir la idea del infinito, como Locke. Locke observó que los hombres admiten más fácilmente la duración infinita que la expansión infinita. La infinitud del tiempo se admite, pero la del espacio no. Dios le aparecía como poseyendo infinita duración. Lo que le importaba sobre todo era averiguar qué clase de idea es la de infinito, cómo se llega a ella. Lo infinito divino es cualitativo, no cuantitativo, como los del espacio y del tiempo. No se puede poseer una idea completa del ser eterno, del Dios infinito. Las ideas de infinito respecto a la duración, al espacio, al número, son, en cierto modo, ideas simples. Kant habló del espacio como una magnitud infinita y habló de la infinitud del tiempo. Siguió las ideas predominantes en su tiempo acerca de la infinitud del universo. Decía, el eterno silencio de esos espacios infinitos me aterra. Pero en cuanto se trató de la noción de infinito, Kant la trató críticamente. En la idea de lo infinito, la razón se mueve en el vacío, porque no hay apoyo de la experiencia. La idea del infinito vuelve a penetrar en la metafísica después de Kant. Fue introducida por los románticos, en Fichte, en Schelling, en Hegel. La idea de infinito entre ellos es central, también esencialmente en Hegel. Hay varias formas de infinito: lo infinito matemático, lo infinitamente grande, la infinitud subjetiva, objetiva, positiva. El espíritu estaba considerado como infinito, se manifiesta como finito, pero es infinito. Dijeron de él que es lo infinito en la finitud.
la mente puede pensar la serie infinita de los números. Pensar lo infinito es como pensar un absoluto, un sujeto que no sea sujeto. El hecho de que la primera idea haya podido conducir a la segunda, que es su contradictoria, puede explicarse por el realismo instintivo del espíritu. Se encuentra con frecuencia lo que se ha llamado horror al infinito. ¿Se acuerdan de la biblioteca total a la que se refiere un relato de Jorge Luis Borges? Es enorme, pero sigue siendo finita. Se escribió que la idea del infinito no puede proceder de la experiencia, porque todos los sujetos de la experiencia son naturalmente finitos. No puede ser construida por la imaginación, porque ésta solamente es capaz de repetir los datos de los sentidos. Y con esto no se engendra más que lo indefinido, por lo cual la idea del infinito es necesariamente una idea en el aire. Se han defendido muchas tesis. El universo es infinito e ilimitado, extendiéndose sin límites y sin fin en el espacio y en el tiempo. O el universo es finito e ilimitado, el universo es finito pero no limitado. Las cosmologías del universo en estado estacionario tienden a defender la primera tesis. Las cosmologías que parten de una explosión inicial, es decir, el Big Bang, que puede concebirse como un acontecimiento único o puede concebirse como un acontecimiento en una serie de expansiones del universo. Esto tiende a defender la segunda tesis. Hay varios modelos del universo fundados en la teoría de la relatividad generalizada que han propuesto la idea de un universo finito, pero no limitado. Todo eso muestra que no se puede actuar cuando se tratan de esos términos, de esas cosas, como si fueran opiniones en el aire. ¿Cuál es mi opinión de eso? ¿Cuál es mi opinión de aquello? No es opinión. Es un trabajo del espíritu a lo largo de muchos siglos, del cual tenemos referencias, huellas, escritas. Hombres han puesto su vida a trabajar en temas así, porque el espíritu es grande. No lo achicamos con opiniones. Es decir, que si una persona hace chapuza con el fisco, también se pasa el límite de velocidad, también lee mal e incompleto, también comete errores de ortografía, también le roba unas horas de trabajo a su patrón. Algunos descuidos son inmoralidades por la pereza mental. Vamos mal, pero cambiar el rumbo es temerario, pues debemos mover todo. Nuestro nivel de corrupción merece volver a pensar mejor la manera integral como vivimos. Como primer paso, vamos a conocernos. No se trata de escondernos más. Vamos a tener que hacernos responsables de todo. Vamos a perdonarnos y vamos a abrirnos. Si corrupción es oscuridad, necesitamos más luz. Miren, durante más de 40 milenios, dos partes de la humanidad se han desarrollado de un lado y otro del Atlántico o del Pacífico sin conocer nada de la otra parte. La conquista de los vastos imperios azteca e inca fue facilitada porque los conquistadores llevaban en ellos los gérmenes de la enfermedad. No sabemos mucho del estado de salud de las poblaciones amerindias de finales del siglo XV. La población estaba repartida sobre inmensos espacios relativamente poco densos. Las dos Américas debían tener unas 100 millones de almas en 1492, con unos 30 en México, igual que en Perú. El primer drama fue la invasión de la viruela en 1518, en la Hispaniola. El ejército de Cortés desembarcó en México en 1520, la viruela la trajo con él. La llevaba un esclavo negro del capitán Porfirio Narváez. El efecto de este mal que no tocaba a los blancos, porque estaban inmunizados, el efecto fue considerable. En México la viruela pasó a Guatemala, luego ganó el Imperio Inca en 1525, antes de que llegue Pizarro. Hizo el trabajo antes de que llegue Pizarro. Cayó el Inca, cayó su hijo y muchos de sus capitanes. La epidemia alcanzó el sur de Perú. En 1530-31 apareció el sarampión en Perú y en México. En 1546 fue el tifo, 106 en 1620.
Este desastre fue superior al que conoció Eurasia en el siglo XIV. Este genocidio llevó a la desaparición completa de varias civilizaciones, a falta de personas para transmitir las tradiciones, a falta de jóvenes para recibir las tradiciones, frente a otra cultura más agresiva. La caída demográfica viene esencialmente de enfermedades que hacían desaparecer la mano de obra a punto de que se volvió indispensable importar a los negros. Los europeos abrigaban en su laringe, en sus bronquios, en sus tubos digestivos, unos gérmenes que ya no eran patógenos para ellos, por la larga coexistencia que llevaban. Pero esas novedades patológicas fueron catastróficas para los indígenas. Hubo una nueva epidemia en 1720. Parece que fueron una decena de epidemias en 4 siglos. El contacto entre las dos poblaciones se hizo esencialmente en las regiones fértiles, las regiones costeras, las primeras conquistadas. Es ahí que las mortalidades fueron las más importantes. Unos pueblos enteros desaparecieron, como los caribes, los arawak. En cambio, la fiebre amarilla es probablemente de origen americano. Ejerció sus primeros estragos entre los compañeros de Cristóbal Colón. Él mismo la sufrió. Solo se le señala en 1520 en el Golfo de Benín, así que no viene de África. El Golfo de Benín habían llegado los traficantes que llegaban de América y con ellos la trajeron. La primera gran epidemia humana es la de Yucatán. Fue descrita por Cogolludo en 1648. En 1837, los Sioux le ganaron a los Mandan por una epidemia de viruela. Darwin escribe: en todas partes donde los europeos van, la muerte parece perseguir a los indígenas. En todas partes donde indígenas y europeos se encuentran, invariablemente se producen fiebres, disenterías y otras enfermedades. A la vez aparecen nuevos fenómenos patológicos entre los blancos. Los intercambios se hacen en los dos sentidos, aunque América fue la más perturbada. A partir del siglo XVI, todos los puestos de América fueron periódicamente presos de epidemias más o menos mortíferas. Equipajes enteros morían durante la travesía. De ahí las historias, las películas de los barcos fantasmas con su equipaje que era víctima de la peste o de la fiebre amarilla. Hoy el temor a esas enfermedades desapareció. Durante 40.000 años, América vivió como un inmenso lugar aislado del resto del mundo. Cuando los migrantes atravesaron el estrecho de Bering, ignoraban que se sustraían por mucho tiempo del resto de la humanidad. En la historia de un pueblo, el aislamiento solo es un periodo transitorio, aun si dura miles de años. Los indios de Amazonia ganan el récord de duración del aislamiento. Pero cuando comienza este encierro, la comunidad encierra consigo su patrimonio genético, que tiende a reproducir por endogamia. Cuando el aislamiento cesa, la población se cruza con individuos diferentes. A estos cambios progresivos se opone la brutalidad del contacto de una población con una realidad patológica que ignoraba. En Fiji, en 1875, cuando el sarampión aparece por primera vez, hizo más de 40.000 muertos, la cuarta parte de la población. El gran contagio de África debe a Europa es la tuberculosis. Los hombres han siempre viajado y sabemos que toda frecuentación de dos individuos lleva a intercambios biológicos, sexuales, bacterianos. Pueden ser ventajosos y pueden ser nocivos. También me han preguntado sobre la evolución del espíritu hacia la enfermedad. Creo que había dicho algo de eso cuando hice el programa sobre la enfermedad. Había dicho que durante varios miles de años la idea era que la enfermedad era un castigo divino. Y había terminado por decir que el Egipto antiguo ofrece el concepto diferente, el primer concepto diferente, porque disocia a los dos hechos, el castigo y la enfermedad. Los dioses no son extranjeros a la enfermedad porque pueden todo, pero ayudan más a curar que a enfermar, dicen los egipcios. Es en Egipto que nace la medicina de observación. Esto es una idea laica. Es en Egipto que nace también un principio de farmacopea.
Hay dos concepciones de la enfermedad, una religiosa, culpabilizante, que no ha sido derrotada, lo vimos con el SIDA, y la otra concepción que es racional. Los griegos como los egipcios reconocen una causa objetiva a la enfermedad. Las dos concepciones, enfermedad-castigo y enfermedad-accidente, siguen oponiéndose hasta hoy. Consultan el médico y visitan la catedral. Con la penetración del cristianismo en el imperio romano, se vuelve a la enfermedad-castigo, fruto de la voluntad divina. Cristo también era curador. A partir de ahí, los remedios serán buenos para los paganos, porque los cristianos descansan sobre la voluntad divina. El sufrimiento es indispensable a la redención. El argumento funcionó en principios del siglo XIX contra la vacuna. Avicena consagró numerosas páginas a la higiene, a la prevención, pero la autoridad de las tres religiones monoteístas alentaba las relaciones entre divinidad y salud. La enfermedad es la firma del pecado, su prueba es el castigo divino, el pago de la culpa. Islam y cristianismo alientan los intermediarios entre Dios y el enfermo, como los santos que curan. Hay una hostilidad hacia la medicina que pretende poner un obstáculo ante la voluntad divina. El médico es un inútil. Varios fueron ejecutados, exiliados, silenciados a lo largo de la historia. Por suerte, esta tendencia se borraba ante el deseo de vivir. Los obispos y los papas consultaban a los médicos y a pesar del hasidismo, los judíos dieron al mundo occidental cientos de médicos. El argumento fue dado por la sífilis. Fíjense, es en los órganos sexuales que aparece el castigo de la enfermedad de la culpa. Sin embargo, desde el siglo XIV, Ibn Khatima escribe: según una larga experiencia, el contagio resulta de un contacto directo con un sujeto que tiene la enfermedad transmisible. ¿No lo escucharon? Por supuesto. En 1850, Davin estableció la relación entre microorganismo e enfermedad, pero es Pasteur quien tuvo la gloria. Durante siglos la medicina se alimentó de doctrinas incontrolables, de discursos filosóficos abstractos, que tienen poca relación con la observación. Por fin se tenía a una causalidad. El espíritu humano tiene tendencia a simplificar. A partir de los progresos de la bioquímica, piensa que puede explicarlo todo, incluso los desórdenes más complejos del espíritu. La esquizofrenia tendría su causa en la producción de una sustancia anormal en tal parte precisa del cerebro. Seguimos en la misma forma de pensar. De los progresos de la genética resulta la demostración de las anomalías del comportamiento. Tienen que tener una causa para un efecto nada más. No, parece que no podemos imaginar la complejidad. La violencia es punto genético. El crimen es punto genético. Pero volvemos al pecado original, a la predestinación luteriana. Otro irracional viejo como el mundo es la moralización de la enfermedad. Sífilis, pecado. Ahora, la moda de la sífilis ya pasó porque la investigación se volvió más precisa, menos frecuente, más curable. Pero la moral no desaparece de la medicina. El cáncer de pulmones es el castigo por fumar. El cáncer del esófago es el castigo por beber. Luego apareció la noción de portador sano y de incubación. Ah, pero entonces, si la faringe puede abrigar bacilios sin que el individuo sufra angina, el microbio ya no es la firma de la enfermedad. ¿Qué es entonces la enfermedad? Pues es un territorio incierto que separa lo normal de lo patológico. El portador sano no sufre de nada y es contagioso. En nuestra búsqueda de la causalidad, la identificación de los gérmenes solo fue una etapa. Hay que buscar la intimidad profunda de la enfermedad, la causa de la causa. En el medievo los escépticos no aceptaban que una conjunción astral funesta o unas circunstancias atmosféricas anormales expliquen la propagación de la enfermedad. Se recomendaba a la gente saludable de huir los lugares de la epidemia, pero esto no era posible para todos. Otra manera de instaurar la distancia era encerrar al enfermo, como en el caso de las leproserías, leprosarios deben decirse, o obligarlos a anunciar su presencia. Hoy tenemos los hospitales especializados. El encierro de los enfermos es análogo al encierro de los prisioneros. De ahí la noción de culpabilidad en ambos casos. Luego fue organizado el sistema de cuarentena. Barcos, bienes, mercancías que venían de una región dudosa debían alejarse de las zonas sanas. Es por las enfermedades contagiosas que por primera vez los poderes públicos empezaron a intervenir en el campo de la salud. Se ocuparon del drenaje, de las letrinas,
de las aguas usadas, de las industrias insalubres, de la limpieza de las carnes, de las verduras, de los mercados. En el siglo XVII, para medir los desastres de la peste, se instituyó el censo de nacimientos y de muertes. Así es como se inventó la estadística sanitaria y la demografía. Y se crearon las reglamentaciones sanitarias para bien de todos, a pesar de la preocupación por la libertad. En los seres humanos hay mecanismos psíquicos perfeccionados, codificados, que producen las interacciones importantes entre lenguaje, sentimientos y acción. Que se reconocen entre ellos, tienen una influencia mutua. Las normas son especies de imperativos. Un aspecto central de la vida humana primitiva es el hecho de que el lenguaje dirige los sentimientos y las acciones. A medida que la vida social de la humanidad primitiva se volvía más compleja, unos sistemas simples como los órdenes jerárquicos, los órdenes de territorialidad, se volvieron ineptos para realizar la tarea de coordinación. Se necesitaban mecanismos de coordinación más poderosos. Entonces, la evolución humana incluía el desarrollo de una capacidad de lenguaje, y el lenguaje permitía mecanismos de coordinación más complejos y más poderosos. Las capacidades de lenguaje han conferido seguramente ventajas selectivas numerosas. El lenguaje permite a un grupo de compartir representaciones de situaciones ausentes. Los interlocutores pueden intercambiar respuestas que hay que aportar a una situación. Reconocen normas. Así sus acciones tienden hacia una coordinación. Por ejemplo, el robo es vergonzoso. Reconocen normas. A partir de ahí, aquel que comete un robo será disuadido por las normas. Y los otros admiten esas normas. Las acciones coordinadas por normas crean normas morales que coordinan los sentimientos de indignación. Las normas morales coordinan el sentimiento de ira, el sentimiento de culpabilidad. Una persona puede sentirse culpable de sus propias acciones. Otras personas pueden sentir ira hacia esta persona por causa de sus acciones. Culpabilidad personal, ira del otro. Juzgar de un acto moralmente reprensible es aceptar normas. Estas normas pasan a el lenguaje y del lenguaje hacia la vida. Cuando hablamos reconocemos normas, porque si no cualquiera diría cualquier cosa. Me explico, voy a tratar de ser más clara. Si digo jirafa, tengo la representación de jirafa, pero necesito que tú tengas la misma representación de jirafa. Yo no puedo llamar jirafa a algo que tú llamarías borrego. Necesitamos respetar ambos la misma norma. Esta norma es el lenguaje, si no, no habría correspondencia, comunicación entre nosotros. Hay reconocimiento de la norma para la comunicación. Hay reconocimiento de la norma para la vida social. Hay reconocimiento de la norma para la indignación, para la moral, para la ley, para la vida en grupo. El paso del lenguaje a la norma de la vida y de la norma de la vida al lenguaje son simultáneas. Lo esencial no es el espacio donde rige la norma, sino la aceptación de la idea de norma.